El ministro de Economía, sin un apoyo y un entendimiento muy grande con el Poder Ejecutivo, con el titular del Poder Ejecutivo y con el resto de los ministros y con la apoyatura política del presidente, no puede hacer nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante es que quien gane la elección tenga un diálogo muy abierto con el resto de la dirigencia política, incluso la que fue oposición, y trate de convencerlos de que apoyen líneas de las que esté convencido el propio presidente, y bueno, y a través del diálogo a lo mejor tiene que hacer algunas concesiones, pero lo que no se puede hacer es pensar que en una mesa se van a reunir todos y que cada uno va a aportar una idea y que van a mezclar todas esas ideas y que de ahí va a salir algo bueno para el futuro, ¿no? Bueno, Domingo, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Es un placer. Y el propósito es un poco reflexionar de cara al año que viene, que se cumplen 40 años de la recuperación de nuestra democracia, poder reflexionar sobre lo transcurrido y generar una agenda prospectiva para los próximos años. Muy bien. Me gustaría llevarte a 1983 y que me cuentes qué sensaciones tenías cuando recuperamos la democracia en 1983. Bueno, yo estaba muy contento y muy esperanzado, porque desde el año 77 había dirigido el IERAL de la Fundación Mediterránea y habíamos estado criticando de alguna manera las políticas de ese periodo, pero también pensando en cómo se podrían resolver los problemas hacia el futuro. Y en esa época, de la Rúa, que estaba muy relacionado con la fundación, competía con Alfonsín en la interna y nosotros lo ayudamos mucho a De la Rúa, en la interna que ganó Alfonsín. Y ahí Luder, que tenía algunos colaboradores inteligentes, también se interesó en lo que hacíamos en la Fundación Mediterránea y me invitó varias veces a hablar con él. Así que yo con Alfonsín no tenía contactos, pero en esas elecciones nosotros advertimos que los dirigentes estaban interesados en resolver los problemas. Y bueno, ganó Alfonsín. Yo me acuerdo que me impresionó mucho, como a todo el mundo, el discurso que él dio en el Obelisco, y ahí me di cuenta que mi impresión era que él iba a ganar la elección, máxime después que el pobre Luder tuvo que soportar esa acción de Herminio Iglesias, que con el cajón y todo eso. Sí. Luder era un gran personaje, una muy buena persona. En fin, después con Luder yo estuve en contacto porque él fue el primer ministro de Defensa de Menem. Y después yo sugerí que lo nombraran embajador en París cuando yo era canciller. Así que con Luder tuve relaciones posteriores. Con Alfonsín también, porque yo había escrito el libro Volver a Crecer en el año 85, cuando todavía estaba Grispum, el Ministerio de Economía, y no se veía que pudieran enfrentar bien los problemas. Y a instancias de la Rúa, se lo fui a llevar a Alfonsín, el libro. Y Alfonsín prestó atención y me di cuenta que leyó por lo menos el primer capítulo, porque esa misma noche dio un discurso en la Bolsa de Comercio y utilizó algunos conceptos que yo ponía en el primer capítulo. Al día siguiente me llamó el ministro de Agricultura, que era muy amigo mío, Lucio Reca, me dice, yo hace un año que estoy diciéndole que reemplacemos las retenciones por un impuesto a la tierra libre de mejoras y vos lo convenciste en unas pocas horas, le diste una dosis para caballo, me dijo Lucio Reca. Yo digo, bueno, puede ser que Alfonsín preste atención
a las cosas que yo le estaba dando, que eran fruto de toda la investigación que habíamos hecho en Fundación Mediterránea. Y me sorprendió que unos días después me empezaran a atacar desde un diario que era como el house organ del radicalismo. Me empezaron a decir que yo había estatizado la deuda privada, dos cosas que eran mentiras, pero que siempre se menearon como... Y le pregunté a un amigo que estaba en ATC, que era Sergio Villarruel, un periodista de Córdoba, que era muy amigo mío, y me dijo, voy a averiguar qué pasó. Dicen que los muchachos de la coordinadora habían visto el paper mío, porque todavía no era libro, estaba con formato de paper, y dijeron, uy, se le va a meter Cavallo bajo el ala a Alfonsín, entonces tenemos que empezar a castigarlo. Y me hicieron una campaña muy, muy brava. En el libro este que acaba de publicar Juan Carlos Torre, La historia del quinto piso. Sí, ahí hay una parte donde dice que los muchachos del séptimo piso, que era Zurruil y su gente, de los que yo era amigo, ¿no? Se preocuparon por el hecho de que apareciera yo ahí en el medio. Mirá. Eso es lo que dice Juan Carlos Torre. De todas maneras, yo seguí en una actitud de ayudar al máximo, ¿no? Y tal es así que cuando lanzaron el Plan Austral, yo manifesté mi apoyo. Eso te iba a preguntar, porque saltaste al 1985, pero en 1983, ¿te acordás cuáles eran las expectativas en materia económica y política? O sea, ¿cuál era la agenda en ese entonces? Bueno, el tema era... que tenía que tener la democracia. Bueno, el tema era el tema de la inflación, ¿no? Que sigue como siendo. ahora. Exacto. Pero a su vez, el sector privado se había quedado muy debilitado por las altas tasas de interés durante cierto periodo, el endeudamiento. Entonces, había una inquietud por también buscar una solución que le permitiera a las empresas, y particularmente a las pequeñas y medianas, recuperarse, ¿no? Y entonces no era todas las recetas más bien ortodoxas para frenar la inflación, como el control monetario o el ajuste fiscal, no eran muy aceptables. Nosotros las pregonábamos desde el IERAL, pero claro, Grispum y la gente que lo acompañaba a Alfonsín tenía ideas que eran del pasado. Ellos habían sido funcionarios o habían estado relacionados con el gobierno de Ilia, ¿no? Claro, eran tantos años anteriores. El gobierno de Ilia había sido bueno en materia económica porque había aplicado el crawling peg, y como el país venía con mucha inversión de la época de Frondizi, ahí esos años, 63, 64, 65, hasta el 66, fueron buenos años, ¿no? Y toda esta gente había colaborado en esa época, pero claro, las cosas habían cambiado muchísimo hacia 1983. Así que lo de Grispum fue un fracaso, si se quiere, como política económica. Pero ahí, después que asumió Zurruil y se pusieron a trabajar en el Plan Austral, encontraron un rumbo. Como dice Juan Carlos Torre, lamentablemente Alfonsín creyó que ya al haber bajado un poco la inflación, ya estaba resuelto el problema. Y bueno, y después el manejo fue equivocado. Ahora, el mayor problema que hubo ahí, en mi opinión, fue dentro del propio radicalismo. Es algo que después yo voy a mencionar cuando hable del periodo de la Rúa. Estaban tan enfrentados la gente de Alfonsín con Angelós, que era el candidato, que en mi opinión Angelós... Cordobés también. Cordobés, sí. Había sido buen gobernador. Y estaba asesorado por gente muy ortodoxa desde el punto de vista económico, entre ellos Roberto Alemán. Y querían un cambio como el que después hizo Menem, ¿no? Pero y lo pregonaban. Pero en medio de la campaña electoral, a Angelós se le ocurrió pedirle la renuncia a Zurruil y que cambiaran el equipo económico. Eso fue un gravísimo error.
Por eso yo creo que finalmente el que cayéramos en hiperinflación tuvo que ver con eso. En un momento crítico, cambiar el equipo económico que sabía manejar los resortes de la economía era un error, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Ahí te traigo al hoy para después entrar un poco más Sí. en tu función como ministro de Economía. ¿Cuáles considerás hoy que son los principales problemas estructurales que tiene la Argentina? Uno, ya Bueno, lo hoy dijiste, la economía está tan mal organizada como estaba cuando yo asumí como ministro de Economía. Y yo le pongo mucho énfasis en la organización de la economía, Sí. en las reglas de juego de la economía. Y siempre vuelvo a los principios que Alberdi pregonó en su libro El régimen económico y rentístico de la Confederación Argentina, complementario de las bases, ¿no? Sí. Y yo sostengo que en el 91, empezando en realidad en el 89, pero básicamente desde el 91 en adelante, tratamos de avanzar hacia una organización económica como la que pregonaba Alberdi, que obviamente es de una economía abierta, de una economía donde toda la producción de bienes y servicios la hace el sector privado a través del mercado, y donde el gobierno no interviene en todo eso, y el gobierno se ocupa de la provisión de bienes públicos y tiene un presupuesto ordenado y maneja bien las cuentas fiscales y la emisión monetaria y todas estas cuestiones que hacen a la estabilidad y al orden en la economía. Pero que la vitalidad de la economía va a depender del emprendedurismo privado, de la capacidad del sector privado de invertir y de hacerlo bien, y por supuesto de exportar, de producir para el mercado interno, de crear empleos productivos. Ese era nuestro enfoque. Esa era tu visión. Y yo creo que hoy necesitamos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la década de los 90 avanzamos bastante en esa dirección, aunque al final de la década del 90 hubo algunos principios de retroceso, pero después, desde el 2002 en adelante, se dio marcha atrás en prácticamente todos los aspectos que habíamos reformado, y hoy la economía está muy mal organizada. No se puede hablar de qué política económica hay que aplicar y cómo. No, lo primero que hay que hacer es definir muy bien qué tipo de organización económica queremos conseguir, ¿no? Y explicárselo bien a la gente, por qué ese tipo de organización económica nos va a dar solución. Resultados. Cosa que no es fácil de hacer en este momento, porque la narrativa que instaló el kirchnerismo, sobre todo en los dos periodos de Cristina y últimamente la narrativa que han enfatizado incluso más ahora, enlazado con la irresponsabilidad de Duhalde por las medidas que tomó a partir del 2002, han confundido a muchísima gente y siguen pregonando una muy mala organización económica para el país, un país aislado del mundo que en lugar de buscar una relación constructiva con todos los países, se maneja ideológicamente con los países que menos pueden aportar y que más que son malos ejemplos en todo sentido, no solo en el sentido económico, social, sino en el sentido de las instituciones políticas, ¿no? En fin, estamos como entonces, pero con mucho más confusión a nivel de la dirigencia y a nivel de la población también. Y la narrativa, es interesante lo que planteas. Me queda claro cuál era tu visión, pero contame un poco más cuáles fueron los principales desafíos cuando asumiste en realidad primero como canciller y después como ministro de Economía. ¿Cuáles eran las urgencias más apremiantes cuando entraste al Poder Ejecutivo? Bueno, cuando asumí como canciller, nosotros estábamos prácticamente aislados del mundo. Yo lo había acompañado a Menem en un viaje por Europa donde él se reunió con los principales dirigentes europeos y yo lo acompañaba. Y, por ejemplo, advertimos que no se iba a normalizar la relación con Europa si nosotros seguíamos
en conflicto con el Reino Unido, a punto tal de que todavía había un clima de, sí, de conflicto alrededor de Malvinas, ¿no? Y también yo conocía mucho el pensamiento de los otros países latinoamericanos y sobre todo también de los Estados Unidos, y estaban muy distantes de tener buenas relaciones, tanto con los vecinos como con Estados Unidos. Entonces, Menem en realidad quería tener buenas relaciones con todo el mundo. Esa era la posición de él. Y yo me ocupé de esos temas y en 1 año y medio hicimos un avance muy grande. Por ejemplo, de los 23 problemas de límite que teníamos con Chile, llegamos a resolver 21, quedaron 2, uno para resolver por demarcación, que después lo resolvió Ditela, y otro por arbitraje, que también se resolvió, con lo cual ya no hay problemas con Chile. Mira. Con Brasil, que siempre había una cuestión del control de las aguas, de los ríos, también llegamos a un acuerdo. Y además con Brasil había habido siempre una competencia nuclear que nos descolocaba frente al mundo, porque nosotros no habíamos suscrito el Tratado de Tlatelolco de desnuclearización de América Latina, ni el Tratado de no proliferación de armas nucleares. Entonces estábamos siempre, nos miraban como con desconfianza los países que tienen con derecho a veto en las Naciones Unidas. Y dio la casualidad de que el nuevo presidente de Brasil, que era Collor de Mello, quería parar esta carrera armamentista con Argentina. Y en realidad era un despilfarro de dinero tanto en Brasil como en Argentina. Entonces nos pusimos de acuerdo, buscamos un modelo para ver cómo llegábamos a acordar bilateralmente una solución y con salvaguardas bilaterales, algo que había conseguido Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Sí. Nos pusimos de acuerdo y los dos mandamos, Brasil y Argentina mandamos al Congreso la adhesión al Tratado de no proliferación de armas nucleares, y bueno, se aprobó ese tema y dejamos de perder tiempo buscando la bomba atómica en Argentina y también los brasileros en la bomba. Y orientamos toda la investigación en materia atómica hacia el uso pacífico, ¿no? Eso fue un paso muy importante que dimos en un periodo corto de tiempo. Pero al mismo tiempo, Menem, asesorado sobre todo por Dromi, había logrado 2 leyes fundamentales que negoció con los radicales, ¿no? Que los radicales, cuando Menem aceptó hacerse cargo del gobierno 5 meses antes de que se iniciara su mandato, le pidió a Alfonsín que le aprobaran 2 leyes, la de emergencia económica y la de reforma del Estado. Sí. Y con esas 2 leyes, si bien los ministros de Economía que se sucedieron no tenían ideas muy claras, pero el hecho de avanzar en la eliminación de algunos privilegios que había, algunas desregulaciones importantes, e iniciar las privatizaciones, aun cuando no se hicieron muy bien las primeras, pero eso indicó que se estaba en el camino de avanzar hacia una nueva organización económica. ¿Y cuando vos llegaste ya estaban esas leyes marcos? Sí, estaban, e incluso habían empezado a implementarse algunas reformas, pero cuando yo llegué sabía que si no resolvíamos el tema de la inflación era imposible conseguir los apoyos necesarios para todas las reformas que eran necesarias. Entonces ahí lancé el plan de estabilización, que toda la gente lo recuerda por la ley de convertibilidad, pero fue mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, simultáneo con la ley de convertibilidad eliminamos las retenciones al sector agropecuario, que en realidad
Por ejemplo, la gente del Fondo Monetario Internacional decía que yo estaba loco porque las retenciones en ese momento aportaban 1/3 de la recaudación impositiva, ¿no? Wow. Pero yo estaba convencido de que más allá que hacer el cálculo exacto de cuánto íbamos a recaudar y cuánto era el nivel del gasto público, que además había un desorden administrativo mayúsculo, lo importante era dejar en claro cuáles eran las reglas de juego. Y así empezamos. Y la gente de inmediato entendió y entonces empezó a comportarse como en una economía estable. Y de ahí que ya desde abril del 91 en adelante prácticamente había desaparecido la inflación, ¿no? Actualmente se habla de que en el año 2001 hubo 91% de inflación. Claro, pero por los 3 primeros meses que seguía habiendo inflación muy alta. Pero después, desde abril en adelante, prácticamente la inflación mensual fue menor al 0,5% y la inflación anual, si uno toma el año abril del 91 a abril del 92, fue del 20% y ahí fue desapareciendo prácticamente. ¿Y ese dirías que fue tu mayor logro de gestión como ministro de Economía? Yo creo que fue toda la transformación, la modernización de la economía. Por ejemplo, lo que se hizo en materia de agropecuaria fue una cosa espectacular porque no solo se eliminaron las retenciones, sino que se crearon puertos muy eficientes, se dragó el Paraná para que el transporte, se privatizaron los elevadores de granos, los ferrocarriles se concentraron en servir al transporte de mercaderías, ¿no? Que era lo único que se podía hacer con los ferrocarriles, porque el estado de las vías era un desastre, no podía hacerse transporte de pasajeros sin poner en peligro las vidas de los pasajeros, ¿no? Pero eso hizo que el sector agropecuario tuviera un aumento de productividad. Por supuesto, también ya habían empezado los grupos CREA a promover la siembra directa, que fue una especie de invento argentino muy, muy bueno. Y después un gran secretario de Agricultura, Marcelo Regúnaga, descubrió el tema de las semillas genéticamente modificadas, sí, que la estaba aplicando Estados Unidos, y decidió que la aplicáramos acá, 5 años antes de que lo decidiera Brasil. Entonces acá los rendimientos aumentaron muchísimo, ¿no? O sea que fue una organización integral de la economía que tuvo su impacto en crecimiento, y en el sector energético. Fue impresionante cómo transformamos. Y en realidad de esas transformaciones después vivió la economía argentina hasta prácticamente ahora, ¿no? Lamentablemente se dio marcha atrás también en esos temas de la transformación del sector energético. Y algunos dicen que se desindustrializó el país. No es cierto. Al contrario, si uno mira el aumento de las exportaciones industriales, fue más importante en ese periodo que en cualquiera anterior o posterior, ¿no? Y yo insisto en esto porque no hay posibilidad de desarrollo industrial si la industria no es capaz de exportar. Es la única forma. Todos los países asiáticos han demostrado, han tenido un gran desarrollo industrial porque precisamente desde el vamos pretendieron industrializarse para exportar. Entonces, eso significa que también abastecen al mercado interno con precios y calidades buenas. Y entonces no necesitan protección por el lado de las importaciones. Esa era nuestra filosofía, sí, y eso en ese momento dio resultados, pero se ha vuelto totalmente atrás en esa materia. Sí, lo sé. Y en el año 2001, cuando dejaste tu paso por el Poder Ejecutivo, por la función pública, ¿cuál dirías que fue tu materia pendiente? O sea, ¿qué te faltó hacer una vez que dejaste? No, lo que pasa es que yo después que salí del gobierno de Menem, que salí muy enfrentado, no tanto con él, sino con varios de los ministros que estaban vinculados a Yabrán y en esa lucha contra las mafias que yo encaré. Sí. Y yo creé Acción por la República, sí, un partido político, me presenté para candidato a diputado nacional. ¿Fuiste candidato por la ciudad?
Sí, fui elegido diputado junto con Guillermo Franco, que era el segundo. Sí. Y la tercera candidata era María Eugenia Stensoro, que no alcanzó a entrar. Sí. Patricia Bullrich estaba con nosotros, pero ella pretendía ser la segunda candidata. Y entonces, como Guillermo Franco, en realidad, que había sido cofundador conmigo del partido, no quería, entonces Patricia no fue candidata en ese momento. En fin, después yo fui candidato a presidente y mi idea no era llegar a ser presidente, obviamente, porque no tenían una estructura política que me apoyara, pero mi idea era lograr un bloque de diputados que jugara en el Congreso el rol que los diputados del Partido Liberal jugaban en Alemania, que a veces se gobernaban con los socialdemócratas y a veces con los socialcristianos, pero siempre manejaban dos ministerios claves, el de Economía y el de Relaciones Exteriores. Yo tenía esa ilusión, ¿no? Y bueno, conseguimos 11 diputados. Yo creo que ahora Milei va a conseguir mucho más que eso, pero esos 11 diputados eran claves para la alianza, o hubieran sido claves para el peronismo si ganaba el peronismo. Y yo siempre estuve dispuesto a apoyar al gobierno de la Rúa, porque además yo lo conocía y además de la Rúa había prometido continuidad a las políticas económicas de los 90. Pero la situación del país era muy crítica. ¿Por qué? Dicen porque ya había trazo cambiario. No, muy crítica porque las provincias se habían endeudado mucho con el sistema bancario y en particular la provincia de Buenos Aires con su propio banco, y además habían emitido los dineros provinciales, por ejemplo el Patacón. Sí, el problema era ese, eran las provincias, el exceso de gasto público, los déficits de las provincias financiados con endeudamiento bancario. Ese fue el problema que se unió a circunstancias internacionales muy, muy desfavorables, ¿no? Ahí había que encontrar una salida ordenada, no de la convertibilidad, sino del endeudamiento excesivo de las provincias y también del gobierno nacional. Había que hacer una reestructuración de la deuda, y eso se podría haber hecho perfectamente. Incluso estuvimos a punto de completar una reorganización ordenada de la deuda. Pero ahí lo que falló, muchos dicen que fue la oposición del peronismo. No, el peronismo estaba en una actitud de colaboración, porque ellos también, como gobernaban casi todas las provincias, querían soluciones. Pero fue dentro del radicalismo, muchas personas, como por ejemplo Leopoldo Moró, que ahora está con Cristina, y lamentablemente también la señora Carrió, que estaba, si bien era radical, se puso a hablar en contra de todos los bancos y de promover la inestabilidad financiera en ese periodo, pero sobre todo los radicales de la provincia de Buenos Aires, que se escudaban detrás de Alfonsín, le hicieron la vida imposible a De la Rúa, y son ellos los que prácticamente nos impidieron llegar a terminar y bueno, aplaudieron la reacción de la gente, que obviamente estaba preocupada por el corralito, al que nos vimos obligados a introducir por una gran corrida contra los depósitos bancarios. Pero lo que no advirtieron, yo creo que por falta de inteligencia, sobre todo los grandes líderes de Alfonsín, Duhalde, que hacer lo que le pregonaban los devalúo-maníacos y los que querían la especificación, que eran los que estaban endeudados en dólares. En dólares. Sí, iba a ser un desastre para la Argentina. Ahora dicen que la gran devaluación del 2002 y la inflación subsecuente era consecuencia del atraso cambiario de la convertibilidad. Es mentira. Eso fue consecuencia de la decisión de decirle a toda la gente que tenía depósitos en dólares: ahora ustedes tienen depósitos en pesos. Claro. La especificación fue la causa de ese descalabro que se armó
desde el 2002 en adelante. Y ahí se redistribuyó la riqueza de los ahorristas en los 10. Fue tremendo, tremendo. A favor de los grandes deudores. Fue la peor redistribución de riqueza que se haya dado en Argentina. Y redistribución de ingresos, porque los trabajadores quedaron con los salarios virtualmente congelados, porque había mucha desocupación y no podían reclamar, y la inflación, hubo un 42% de inflación en ese año. Claro, después la inflación disminuyó rápidamente durante el 2003, porque justamente estaban congelados los salarios, congelaron todas las tarifas de servicios públicos, y lamentablemente, a pesar de que habían bajado en el 2003 a 3%, si hubieran seguido la misma política cambiaria que seguía Brasil, que era dejar apreciar el real, que también se había desvalorizado hasta prácticamente 4 reales por dólar, lo mismo que el peso, pero Lula fue mucho más inteligente, dejó que su Banco Central dejara apreciar el real. Eso hizo que la inflación se mantuviera baja, y en vez Kirchner quiso mantener el precio del dólar alto, según le recomendaban sus asesores, y empezó a permitir, por supuesto, aumentos de salario, aumentos de gasto, etc. Y bueno, finalmente se reinstaló la inflación en la Argentina. Y cuando ya estaba en el 20%, le hicieron mentir. Entonces le hicieron bajar de prepo, cambiando a la gente del INDEC al 9% anual. Bueno, una irresponsabilidad total. Frente a una crisis financiera, ¿cuál fue tu rol o qué pretendiste hacer de vuelta con...? Yo pretendí resolver la crisis financiera. Exacto. Como había resuelto una crisis muy parecida en el 95, cuando el impacto de la crisis tequila. Y lo podríamos haber logrado, estuvimos a punto de lograrlo, porque a fines de diciembre habíamos logrado reestructurar ordenadamente más del 50% de toda la deuda del sector público nacional y también de las provincias, prácticamente la de las provincias en un 100%. Pero fue ahí cuando prácticamente hubo, en mi opinión, un golpe institucional, ¿no? Para sacarme a mí del Ministerio de Economía, lo terminaron sacando de la rúa del gobierno, ¿no? ¿Y ahí cómo seguía? O sea, ¿qué hubieses hecho si no hubiese Hubiera terminado la reestructuración de la deuda. De la deuda, pero en materia de política monetaria, ¿hubieses dejado flotar un poco el tipo de cambio? Después de que estuviera reestructurada la deuda, mi idea era dejar flotar el tipo de cambio, pero ahí no hubiera habido una fuerte devaluación, porque había, por ejemplo, reservas en el Banco Central por 14.000 millones o 15.000 millones de dólares, y la base monetaria era de 12.000 millones de dólares, o sea que a lo sumo el peso podría haberse devaluado de 1 a 1,20 y después ya hubiera vuelto a 1 a 1, porque en ese momento los precios internacionales de nuestros productos de exportación estaban por el suelo y además el dólar estaba muy muy fuerte, pero a los pocos meses, a mediados ya del 2002, el dólar y el euro se equipararon. El euro había quedado muy atrasado y después el euro empezó a remontar, el dólar empezó a quedar más débil y ahí empezaron a aumentar los precios de las commodities de exportación. O sea que Argentina hubiera salido adelante muy bien, porque además como estaba bien organizada la economía y como estaban muy bien capitalizados los sectores claves de energía, infraestructura, el sector agropecuario, incluso el sector industrial, yo creo que hubiéramos tenido un crecimiento muy sostenido con una inflación muy baja y hubiéramos tenido una performance mejor que la que tuvo Brasil, porque nosotros habíamos hecho más reformas de fondo que Brasil. Ahora, tuvimos una performance buena durante unos años por efecto de los altos precios de exportación en el periodo de Kirchner, sí. Pero luego, como yo anticipé en un libro que escribí en el 2008,
estanflación, Sí. íbamos a caer en estanflación y caímos en estanflación a partir del 2011. ¿no? Sí, sí. Ahí te saco un poco de tu rol como ministro de Economía, de tu rol institucional, y te pregunto sobre el esquema institucional argentino. ¿Cuál pensás que es la mayor debilidad del esquema institucional argentino, pensando un poco en la tesis de Robinson y Amoglu de que la prosperidad o el desarrollo sostenible tiene que ver con la calidad de sus instituciones? Bueno, uno de los problemas fundamentales es la falta de independencia realmente del Banco Central, perdón, la falta de independencia del Poder Judicial. Sí. Del Poder Judicial. A mí, después que me enfrenté con Menem, me empezaron a perseguir con jueces, esos jueces que yo denominé de la servilleta, Me acuerdo. Que respondían a instrucciones políticas, me querían destruir. Por supuesto, también ahí estaba la plata de Yabrán, que alimentaba la actitud de esos jueces. Y eso fue un problema que yo creo que sigue existiendo. Sí. Si hubiese habido un poder judicial fuerte para investigar esas causas, otra Sí, sería... no, y sobre todo un poder judicial que no se asuste frente al poder político, ¿no? Y económico. Y después, sí, y económico también, obviamente, pero el grave problema es cuando el poder económico se enlaza con el poder político para tratar de influir en una determinada relación, ¿no? Y después, a mí me parece que uno de los defectos que tiene nuestro sistema institucional es que hay las elecciones son demasiado frecuentes. Yo creo que sería mejor que se renovara, por ejemplo, la Cámara de Diputados cada 4 años. Cada 4 años. Junto como tiene con Chubut, hay algunas provincias que tienen, claro, que renuevan cada 4 años. porque así un gobierno tiene un periodo un poco más largo. Si no, tienen que, los 2 primeros años de un nuevo gobierno tienen que andar preocupándose por cómo van a resultar las elecciones de medio término, ¿no? Después, nuestro sistema federal está funcionando muy mal. O sea, se necesita reorganizar también la relación entre la nación y las provincias. ¿Modificar la ley de Copa? ¿O? Bueno, la ley de coparticipación que nunca pudo ser actualizada. Porque necesita la aprobación de todas las provincias. Claro, pero nosotros habíamos impulsado una mejor relación entre la nación y las provincias a través de los denominados pactos federales fiscales. Pero luego se desnaturalizó, sobre todo cuando empezó la competencia entre Menem y Duhalde por la reelección, que después fue la campaña de Duhalde. Las provincias tomaron decisiones muy a contramano de lo que hubiera sido una responsable política nacional. El tema federal, para que funcionen bien el sistema federal, va a ser necesaria una reforma integral del sistema impositivo, dándole poderes exclusivos a las provincias para que se financien y no dependan de transferencias del gobierno nacional, pero a su vez haciendo que las provincias se sientan responsables por el manejo de sus finanzas públicas, ¿no? Totalmente. Y ahí pensando un poco en los consensos que tenemos que lograr, cuando fuiste ministro, hubo algún aporte de la oposición que lo usaste como insumo para tu gestión, que te parezca valorable? Y en el mismo sentido, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías hoy al ministro de Economía actual o a los futuros ministros? Bueno, más que al ministro de Economía, yo creo que la clave va a estar en quien conduzca el Poder Ejecutivo, ¿no? En él o la Presidente. El ministro de Economía, sin un apoyo y un entendimiento muy grande con el Poder Ejecutivo, con el titular del Poder Ejecutivo y con el resto de los ministros y con
la apoyatura política del presidente, no puede hacer nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante es que quien gane la elección tenga un diálogo muy abierto con el resto de la dirigencia política, incluso la que fue oposición, y trate de convencerlos de que apoyen líneas de las que esté convencido el propio presidente, y bueno, y a través del diálogo a lo mejor tiene que hacer algunas concesiones, pero lo que no se puede hacer es pensar que en una mesa se van a reunir todos y que cada uno va a decir, va a aportar una idea y que van a mezclar todas esas ideas y que de ahí va a salir algo bueno para el futuro, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que sin duda hay que definir es qué rol debe jugar el Estado y qué rol debe jugar el sector privado. Esto que le denominan el Estado presente, que el Estado se tiene que meter en todo, es lo más desorganizador de una economía que uno puede imaginar. Entonces hay que definir bien el rol del Estado. Por ejemplo, teniendo en cuenta el grave problema de inseguridad y el narcotráfico y todo, esa debe ser una cuestión fundamental, una prioridad fundamental del Estado, y no meterse en pretender manejar las empresas y en todos los mercados. Eso es lo único que hace es crear instancias para la corrupción, porque cuando el Estado interviene discrecionalmente, y entonces a algunos los deja pasar, a otros les pone trabas, y cómo se logran sacar las trabas con coimas. En fin, eso es una de las cuestiones fundamentales que va a ser necesario definir. Enfocarse en las políticas prioritarias y dividir y tener claro cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado. Ahora te hago las últimas dos preguntas. ¿Cuáles pensás que son las principales demandas de la sociedad al sistema democrático, al Poder Ejecutivo, pero al sistema democrático hoy? ¿Qué demanda la sociedad? Bueno, yo creo que la sociedad demanda estabilidad, pero en un sentido más amplio. Estabilidad no solo de precios, sino de reglas de juego, ¿no? Hay una incertidumbre enorme respecto de cómo van a ser las reglas del futuro. Y por supuesto, la sociedad demanda que pueda haber empleo, y sobre todo los que tienen espíritu de empresa, que haya espacio para el emprendedurismo, ¿no? Para la iniciativa, eso sobre todo los jóvenes, que puedan desarrollar su actividad y que no se necesiten irse al exterior. En fin, yo creo que esas son las demandas de la sociedad. Sin duda, la sociedad ya no aguanta este ritmo de alta inflación, porque sabe que está detrás de la alta inflación, están todos, o como consecuencia de la alta inflación, aparecen todos los demás problemas que aquejan a las familias, ¿no? Totalmente. Y bueno, para terminar, ¿qué balance harías de esto? Ya ahondamos en un montón de aspectos, pero si tuviéramos que hacer un balance de estos 40 años de democracia, ¿qué dirías? O sea, de estos primeros 40 años, ¿y cuáles son las prioridades para los próximos 40? Yo creo que, salvo algunos episodios, pero las instituciones funcionaron relativamente bien en los 40 años. Por supuesto, no se puede pretender que el sistema institucional sea perfecto, pero es perfectible, y yo espero que en los próximos 40 años se siga perfeccionando, pero no hay ninguna alternativa a un buen régimen de democracia liberal. Totalmente. Así que yo creo que, bueno, han sido en ese sentido positivos. Y en materia económica, si bien si uno compara la situación económica actual con la que había en el 83, no se notan muchos progresos, pero yo creo que la gente ha ido aprendiendo. Los que no sé si han aprendido mucho son los dirigentes. Yo espero que las próximas elecciones demuestren que la dirigencia ha aprendido, y que en función de eso tengamos un
una buena sucesión de gobiernos, ¿no? No se resuelve esto con un gobierno de 4 años. Tiene que abrirse un camino, iniciarse un camino que luego pueda tener continuidad, no necesariamente a través de la misma persona, pero sí de las mismas ideas, con apoyo de la gente, ¿no? Con políticas sostenibles Claro. a lo largo del tiempo, independiente de quién sea el gobierno. Bueno, muchas gracias por todas tus reflexiones. Tenemos mucho para decantar y sobre todo para pensar cuáles son las agendas para construir consensos de cara al futuro. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muy bien. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.